ADN. Aldous Chiapacase e Isabel Tolosa te invitan a conocer el País ADN, un lugar para recorrer y conversar los temas del día. ADN, la voz de todos para todo Chile. ¿Cuál es la diferencia fundamental, Rodrigo, entre Eslovenia y Eslovaquia? Al margen de la geográfica y lógica. Bueno, son dos países distintos que pertenecían originalmente a otros países. Checoslovaquia, en el caso de Eslovaquia, y Eslovenia, perteneciente a la ex Yugoslavia, ¿no? De Tito. Eslovenia, país pequeño, 3 millones de habitantes, limitando con Italia, con Austria y con Croacia. Está bien ubicado Eslovenia, ¿no? Buen barrio, güey. Súper bien ubicado. Su principal socio comercial es Alemania. Todo lo que producen ellos principalmente va hacia allá. Bueno, cuna de grandes pensadores actuales como Slavoj Žižek, ¿no? Por ejemplo. Tuvimos la oportunidad de estar ahí en una declaración frente al ex 3 veces presidente de la República, primero de la Asamblea Nacional, Borut Pahor, comunista, en las juventudes comunistas de Eslovenia, pero que luego transitó hacia la socialdemocracia y fue artífice del nuevo régimen político democrático, socialdemocrático de Eslovenia, ¿no? Nos hablaba ahí de las encuestas políticas, porque bueno, estuvimos en este congreso de WIN, que es la Asociación Internacional de Investigación de Mercado, para ver en qué va esto de la inteligencia artificial aplicada a nuestra actividad. Pero este señor nos recibió, que fue una grata sorpresa, y claro, él siempre dando la recomendación clásica de no hay que seguir las encuestas, pero él todo el tiempo hizo encuestas para obviamente ir tomándole el pulso a su accionar. Él dijo que lo importante de un gobierno es ser consistente con esa promesa que se hace inicialmente como plan de gobierno. Pero además está decir que a veces, si es que la población no está de acuerdo con ese accionar, las encuestas son un buen pulso para poder enmendar el camino. Oye, la inteligencia artificial. ¿Has visto los cuadros que se hacen con inteligencia artificial, Isabel, o no? Sí, lo he visto. Puedes pedir un cuadro para. O sí. sea, increíble. Ahora ya empezaron a descubrir cositas de la inteligencia artificial. Yo ya te dije como que es machista. ¿Es machista? Absolutamente, porque el algoritmo busca lo que hay en la red, lo que tiene, y lo que tiene son, no sé, pues hay... Pura referencia machista. Pura referencia, ¿no? Por ejemplo, cuando tú quieres hablar de ciencia, vas a tener un 50%, 80% más de hombres, hay un 10% de mujeres nombradas. Por lo tanto, va a tomar temas más masculinos que femeninos. Oye, Rodrigo de la Riva, y va a llegar en algún momento que la inteligencia artificial se meta de lleno en las encuestas, ¿no? Estábamos viendo hoy día, por ejemplo, la realización de focus groups. ¿Ya? Hay software ya desarrollado. Bueno, nosotros en Activa estamos avanzando hacia ello y estamos transitando hacia ello, donde conectamos ChatGPT con todos los software de transcripción, de speech to text, que se llama, ¿no? Escucha y transcribe, y luego esa transcripción la analiza en tiempo real, y tú como observador de focus vas levantando los tópicos de la conversación. Y eso de manera instantánea. En lo tradicional es transcribir, hay un equipo de transcriptores, luego hay analistas que hacen una grilla, levantan los tópicos, leen el texto, inviertes, yo diría, algo así como por focus, algo así como 10 horas mínimamente, en un ejercicio de 8 a 10 focus, multiplica, son 80, 100 horas. Con este aparato hoy día reducimos eso a 30 minutos, como mucho. Por ahí una colega me decía: Rodrigo, nos vas a reemplazar por ChatGPT. Y yo decía, no, imposible, lo que vamos a hacer es más y mejor. Por lo que uno gana es precisión. Es increíble cuando uno compara lo hecho por un analista, ¿no? A lo largo de 10 horas, analizando textos, que lo que primero se hace efectivamente tiene alta calidad, pero que ya a medida que vas incrementando el trabajo, el cansancio del humano es obvio y quizás la calidad ya no es tal, pero la máquina lo puede todo. Entonces siempre levanta en ese sentido tópicos con mucha mayor precisión. Entonces hacemos más, es como una calculadora, ¿no? Igual necesitas ser experto. Yo sé hacer operaciones matemáticas, cualquiera de nosotros sabe hacer operaciones matemáticas, ¿no? Y podrías destinarle el tiempo a hacer una multiplicación, división compleja, con una ecuación, etcétera. Pero hacer ese ejercicio te va a tomar un buen rato.
En la calculadora metes los números y sale el resultado de inmediato, pero tú tienes el conocimiento para verificar que ese resultado es correcto. El ejercicio con ChatGPT es exactamente el mismo. Tú, si no sabes de la materia que estás consultando, difícilmente vas a tener un juicio evaluativo correcto o experto de eso que te está entregando, ¿no? Es un temón. La conclusión del Congreso es trabajar en conjunto con las máquinas, saber sacarle el provecho. La máquina produce mucho, pero somos los seres humanos quienes levantamos los aprendizajes que sabemos leer un poquito más abajo, capas más inferiores de lo que aflora ahí como tópicos, ¿no? Y los famosos prompts, que son las instrucciones que uno les da a la inteligencia artificial, por ahí está la clave, ¿no? ¿Cuál es la pregunta, la instrucción que tú das y cuál es la información que estás obteniendo de vuelta? Qué rico viaje, qué bueno que pudiste estar ahí además conectado y darse cuenta que uno también está metido en los mismos temas, ¿no? Usted ya lo escuchaba, es Rodrigo de la Riva, panelista habitual de los días lunes, sociólogo, socio director de Activa Research. Estamos esperando a Sergio Jara, que viene en camino, periodista de investigación, que se va a sumar al panel. Un panel un poco desordenado vamos a tener esta semana, Rodrigo, pues no están los panelistas habituales, están muchos de vacaciones de invierno, así que estamos ahí mezclando todos los panelistas. Salieron los cabros chicos de vacaciones, lo que Así complica cualquier panorama claro, yo creo que la periodístico. Pero también hay personas que paran, ¿eh? Yo me he dado cuenta que hay mucha gente que tiene la oportunidad de parar en esta fecha y lo hace, aunque sea 3-4 días, salir fuera de Santiago, salir fuera de la ciudad donde viven. Hay harta gente que aprovecha las vacaciones, guarda días. Yo nunca lo he hecho, nunca he guardado días de vacaciones para mitad de año. Nunca se me había ocurrido. Es una buena idea. ¿Guardar? Guardar días. Siempre es buena idea guardar para el invierno. Distribuyo también, Sí. en verano, septiembre. Y tenemos hartos temas para conversar hoy día. Claramente el tema político del fin de semana sigue siendo... Ahora ya pasó, después de ser caso Democracia Viva, ahora se llama caso Convenios. Así le han puesto periodísticamente a este caso. Y ha tenido coletazo este fin de semana. Rodrigo, hemos hablado harto esta semana del tema, pero en general es una situación compleja. Vimos un video de la diputada Catalina Pérez que estuvo circulando por las redes sociales, que es la forma hoy día donde los políticos han optado por dar sus declaraciones públicas, de alguna manera... Cosa extraña, a mí no me parece muchas veces porque no hay posibilidad de contrapreguntar, no hay posibilidad, son declaraciones en vivo, en el fondo es como lo mismo que emitir un comunicado pero en grabado. Y ahí ella... Y con una puesta en escena muy particular por lo demás. Además, que se ha criticado mucho. Muy demasiado austera, ¿o no? Demasiado como estoy... Sin maquillaje, con una escenografía mínima, con vestuario muy sobrio y así. Y como se dijo, con cara de circunstancia. Así es. Después tuvimos la situación que estamos poniendo aquí, ¿no? El versus ministro Montes versus ministro Jackson. ¿Quién se tiene que ir? ¿De quién es la culpa aquí? ¿Por qué tiene que pagar el Partido Socialista en este caso versus Revolución Democrática, ¿no? Frente Amplio, en este caso, desde Revolución Democrática. Bueno, en general tiene muchos aspectos y ha ido creciendo, se ha ido sumando ahora lo que pasa en el Maule. Te hago este contexto, Rodrigo, para que analicemos un poco. Yo me imagino que a pesar de las distancias pudiste estar encima de lo que ha pasado, ¿no? Sí, igual uno se desconecta como 6 horas de diferencia, pero a las 3 de la tarde todos los días partía Chile en mi agenda. Y sí, claro, la declaración de la diputada Carolina Pérez el sábado, me imagino que todos la vimos, todos la escuchamos, es una puesta en escena de su verdad muy sentida. Quizás a mí a priori como que me pareció que ella estaba queriendo reforzar esta idea y esta gran promesa del Frente Amplio de la probidad ante todo, de que vienen a cambiar la política y hacer una política mucho más consistente y coherente con la promesa de hacer un uso correcto de los recursos públicos, de diseñar correctas políticas públicas, ¿no? Ella argumentaba de fondo su origen nórdico de crianza y que en Suecia los valores del respeto y la probidad estaban por sobre todo. Me parece que eso está de más porque creo que esos son valores universales y que bien pueden cultivarse en cualquier parte.
Por lo tanto, no sé a qué vino el caso ese tipo de declaraciones. Ella sin duda está tratando de esgrimir una defensa, sobre todo frente al titubeo del presidente del partido, el senador Latorre, ¿no? que en un principio no, yo diría no imputó responsabilidades directas, pero luego habló directamente de errores políticos que hay que investigar y luego encausó esta causa que en tribunales, ¿no es cierto?, contra los responsables. Y ella también viene y dice, fui yo quien primero salgo adelante, señalando de que hay que sancionar y encausar judicialmente estos casos. Eso por el parte de Catalina Pérez. Ahora, ¿quién le rebota esto? Se sindica como la gran figura a Giorgio Jackson, porque es el fundador del partido, ¿no? Y es el principal responsable político, podría decirse, ¿no? Pero también hoy por hoy el principal responsable sobre todo del mal accionar, que evidentemente está por probarse y comprobarse, de las dos Seremi de vivienda, tanto de Biobío como de Antofagasta, es el ministro Montes, que tiene harta pega, pues. Tiene una meta de 240.000 viviendas por construir en el periodo. Algunos dicen que está atrasado, otros dicen que no. Tiene en rigor hoy día 60 y tantas mil entregadas. Hay otras 130.000 en curso, con lo cual suma más o menos 200.000, apoyado por esta técnica de constructibilidad de avanzada, ¿no? Que son casas prefabricadas que le permiten acelerar el proceso, y tiene que cumplir la tarea. Nadie duda de su probidad, tiene una historia que lo avala, pero hay costos políticos que hay que pagar. Y yo creo que, lamentablemente, quien lo pone en ese escenario, y por eso él lo contradice y llama a sumario al Seremi de Biobío, es el propio presidente. Quien se equivoca al ir a defender a un Seremi, a Rodrigo Hernández, ¿no es cierto? ¿Tú crees que se equivoca el presidente? Yo creo que se equivoca, que él debe estar al margen de estas situaciones porque lleva los problemas al Ejecutivo. El Ejecutivo debe ir quemando fusibles por etapas, ¿no? O sea, la seremía, ahí está la responsabilidad, ahí está el error, ahí está el posible acto de corrupción, es ahí donde se debe resolver. Luego habrá que escalar, pero que el presidente de buenas a primeras llegue y baje a tratar de dar una solución poniendo las manos al fuego por Seremi, se equivoca. Él al contrario, él tiene que ser protegido, tiene que dejar que las distintas etapas se vayan cumpliendo, ¿no? Seremía, subsecretario, ministro. O sea, que se quemen otros fusibles antes. Exactamente. Pero Pancho, Juan Francisco Rojas, ¿dónde se equivoca el presidente cuando dice no voy a meter la mano al fuego por nadie? ¿O donde mete las manos al fuego posteriormente? Pucha, siguiendo un poco la línea de lo que dice Rodrigo, yo creo que se equivoca en los dos sentidos. La verdad es que debería haber tomado distancia, creo yo, sin ser un experto, apenas un lego en este asunto de la política. Yo creo que debería haber tomado distancia, tal como dice Rodrigo, y haber esperado que finalmente que el devenir de los hechos y que en la medida que fueran sucediéndose y activándose las denuncias, las acciones judiciales eventualmente, y que esto hubiese ido escalando por esa vía, finalmente el presidente entrará a tallar cuando finalmente hubiera, con todo respeto por supuesto por la pega que hacen los Seremis, que es muy relevante, pero cuando llegara a un nivel más alto de su entorno más inmediato, con las personas que finalmente se diseñan las políticas públicas o con las que se hace la alta política, llevar este conflicto desde un Seremi hasta la moneda, yo creo que es un salto muy grande. Yo creo que debería haber, como dice Rodrigo, haber esperado un poco para en otra instancia probablemente haber dicho o meto o no meto las manos al fuego por alguien. Estamos con Juan Francisco Rojas, director del Servicio Informativos también de ADN, quien se suma al panel. Estábamos hablando de la puesta en escena también de Catalina Pérez del fin de semana, que de alguna manera nos tiene como
como a todos medios perplejo esto que hoy día se usa en las redes sociales, ¿no?, para dar estas declaraciones con puesta en escena de alguna manera, para que se entienda que aquí hay algo que la tiene como problemada, ¿no? ¿Qué reacciones generó en general cuando ustedes analizan esto? O sea, con Aldo conversábamos muy temprano esta cosa de la distancia que nos va generando la edad respecto de algunas cosas. A mí, de partida, el que la comunicación política de muy alto nivel y del otro nivel también se haga a través de las redes sociales y que baste un tuiteo finalmente para que una autoridad plantee su opinión y que después venga otro por otro lado y lo contradiga o le retruque. Yo creo que hacer todo eso por Twitter a mí me genera ruido. Dicho eso, creo que grabar un video que está grabado con mucho cuidado, se nota que está bien pensado, bien planificado la forma en que se iba a hacer la grabación. Y que tiene que ser así, yo creo, pues si está un texto y una declaración bien armada, bien construida. Pero a mí lo que me pasa con esa comunicación es que le encuentro que es una comunicación incompleta y que genera finalmente el efecto contrario al deseado, que es inicialmente, creo yo, despejar dudas, aclarar situaciones, salir al paso de alguna u otra controversia. Aquí el solo hecho de que sea una pieza grabada, hecha con mucha prolijidad, inmaculada, por decirlo de alguna forma, deja siempre abierto una puerta muy grande a llenarte de críticas porque lo haces así. Porque esa fórmula de comunicación que no permite interacción con un tercero, con otra persona, que no permite una contrapregunta, que no admite otra mirada respecto de lo que se declara, yo creo que esa forma de comunicación finalmente termina siendo imperfecta. Yo estaba pensando, no sé si están de acuerdo conmigo, Rodrigo, Juan Francisco, Aldo, pero yo pienso que tiene una connotación también de volver a poner en la palestra algo que va a tener otro carril, porque el carril de las fundaciones propiamente tal, que es este paro de convenios, que el pare de convenios es bien complejo. Son 23 organizaciones las que en este minuto se les dijo vamos a parar, vamos a revisar. Se meten en el mismo saco un montón de organizaciones que están haciendo un trabajo súper importante en los territorios. Finalmente lo hemos hablado acá también, al que no le llega la plata no es a la fundación nomás, sino que a los proyectos que están beneficiando a la gente. Y esto desvía la conversación hacia otro tema, que es otra arista, que es la arista política, la arista que tiene otra o sea, en el fondo lo que trato de decir, en vez de acallar el tema, lo levanta nuevamente. Sí, ¿no? pero perdona, y separan los convenios de todo, por decirlo bien en genérico, de justos y pecadores, pero la gente que está postulando a eso lleva mucho tiempo postulando también esos recursos. Y ahora se pone una pausa y dicen suspendamos, stop, y nadie sabe hasta cuándo. Y probablemente yo quiero pensar de que efectivamente hay gente que está haciendo una pega muy importante ahí y que va a quedar congelada a propósito de otra situación. Nada, a mí eso me parece que el justo por pecadores acá y todos al mismo saco y todo el mismo baile, a mí Rodrigo, me parece dañino. Desde esa perspectiva, ¿qué rol cumplen las organizaciones de la sociedad civil y por qué es tan complejo este tema? Bueno, las fundaciones son el principal nexo entre el Estado y la sociedad civil, ¿no? Y las personas. Y como tú bien dices, al congelar la aprobación de ciertos convenios, 23 convenios, se posponen las necesidades de las personas. Y eso es lo grave. Que dos fundaciones estén cuestionadas o más, porque ya hemos visto en los últimos años que hay bastantes otras fundaciones a las que se les cuestionan los recursos. Las fundaciones existen gracias a aportes de privados, a aportes de organismos internacionales y aportes del Estado, ¿no? Las fundaciones elaboran grandes proyectos, como dice Francisco, donde involucran a muchos profesionales, donde se elabora sesudamente una buena carta Gantt para poder cumplir con el propósito de la organización, y que me imagino que esos plazos, si no se cumplen, el proyecto no llega a puerto. Por lo tanto, suspenderlo implica dejar a mucha gente sin esa solución que la Fundación X va a ir a cumplir. No sé si la audiencia, alguna audiencia obviamente lo sabe, pero es importante que la gente sepa que hay fundaciones emblemáticas en este país que cumplen una labor indiscutible, como por ejemplo Fundación Teletón,
que también recibe aportes del Estado. Entonces, cuando estamos hablando de fundaciones, estamos hablando de un sinnúmero de organizaciones que no son gubernamentales, ¿no es cierto? Pero dependen de recursos públicos y privados y que muchas de ellas ejecutan acciones que tienen un impacto relevante en la población. Ahora bien, si nos pasamos al mundo de las soluciones, a mi juicio, la solución hoy es de una vez y por todas que cada fundación en su página web y en todos sus registros tenga total transparencia de dónde provienen sus recursos, dónde los invierte, cuáles son los resultados esperados para cada uno de los proyectos que propone y cuál es el estado de avance y logro de esos proyectos. Ahora, eso debería estar como carta abierta. Hay un tema bien interesante que tú planteas, que tiene que ver con, hay una organización, la Comunidad de Organizaciones Solidarias, que se llama la COS, que Hans Rosenkranz, que es su presidente, ha estado dando varias entrevistas. El fin de semana apareció en el Mercurio y en varias radios. Hay un sistema de transparencia que se llama la FECU social, que no todas las organizaciones están sometidos a eso, que pareciera ser el camino, como tener como un instrumento único además, porque no puede ser que cada uno invente su instrumento, porque tienen que entregar los balances al Ministerio de Justicia. Todas las fundaciones y organizaciones lo hacen a través de una memoria, pero eso no necesariamente se cumple, ¿ya? Tienen un problema de fiscalización también. Entonces, lo que estaban hablando las comunidades de organizaciones sociales, bueno, suscríbase a la FECU, que es un organismo, o sea, es una herramienta de transparencia igualitaria para todos, ¿ya? Ahí hay un punto de solución, o sea, es urgente que algo pase porque no puede ser que no sepamos. Yo estaba pensando justamente en Fundación Teletón, me quedé pensando que cómo recibe la plata el Estado a través de FONASA, a través de prestaciones. Es súper concreto. No es que el Estado le pase plata, sino que hay prestaciones a través de FONASA. Entonces hay que buscar sistemas que sean súper transparentes. Eso siento yo. Y que se apliquen. Exacto. Es que seamos honestos, hay fundaciones buenas y fundaciones malas, que uno más o menos tasa la distancia. ¿Qué es bueno y qué es malo, Aldo? Sema Chile, malo. Ya, pero es que te fuiste como a... Ya, está extremando el argumento. Ese es un sistema de apropiación ilícita de bienes públicos. Exactamente, o sea, donde vas por los bienes públicos y la utilización de los bienes públicos, igual el fin último de la fundación. Y yo creo que es conveniente que haya un proceso de revisión de una estructura que se generó en algún momento para un propósito y que obviamente a esta altura se está desarrollando para otro, ¿no? Ya, pero no todo es SEMA Chile. Lo que dice Isabel es que efectivamente tiene que haber una herramienta universal de transparencia y que todos la hagan propia. Que tú sepas de dónde vienen las platas del Estado y las platas privadas también. O sea, hay muchas organizaciones que se financian a través de privadas y no hay pecado en eso. Si el tema es que quiero saber. Ahora entiendo que hay un proyecto de ley que está durmiendo en el Congreso, sí. ¿no? Y eso está ahí. Ahora es el momento. Está con narcolepsia ya a esta altura ese proyecto ahora es el de ley. momento de levantarlo. La Fundación Mis Hijos, ponte tuyo. Siempre sospecho de todo aquello. Fundación Mi Causa. Exacto. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando con Rodrigo Larriba, con Juan Francisco Rojas, estamos con Aldo Chapacase y esperando a Sergio Jara, que nos escribió que tuvo un problema familiar, pero ya vienen. Un traspié como todos. Hacemos País ADN con Sergio Jara y con Rodrigo de la Riva esta mañana en Santiago. Y Pancho, que nos abandonó, estaba aquí, ir a volver. Se lo llevó la niebla. ¿Esto con niebla hoy día de la mañana, no? Sí. No, a mí no. Ayer sí salí a pedalear temprano, no me di ni cuenta, porque había solcito tempranito y de repente estoy en la calle y no veía nada. Y así estuvo Santiago desde... ¿Dónde pedaleaste? Desde Peñalolén, ahí del Templo Bajay, hasta el San Cristóbal, por la nueva ciclovía de Vespucio. La ciclovía de Vespucio, que está maravillosa. Entonces uno llega hasta el final, sube el cerro, baja, después sube de nuevo y Vespucio hasta Peñalolén. ¿Cuánto rato dura eso? 3 horas. Pero ¿cómo así la bajante que la subía? Es absurdo eso. Sí, pues al final uno paga las culpas. ¿En la vida, dices tú? Pero en el cerro también, en el San Cristóbal también tiene sus subidas interesantes. Sí, no, yo no hago ejercicio como hace 4 años. Desde antes de la pandemia. Ha sido muy difícil volver a moverse. Habíamos dejado avanzado ya el tema de conversación, Sergio. Hablamos la primera hora sobre el tema de que nos tiene a todos, ¿no? Que el caso
Convenios, se me olvidó el venía nombre, ya escuchando, le iba a poner, no sé. Pero queremos meternos en el pulso ciudadano que salió este fin de semana, en la encuesta que justamente Rodrigo está a cargo, ¿no? Entonces nos viene de primera fuente a hablar. A mí me llamó mucho la atención, a pesar de la desaprobación del presidente y la aprobación, al revés, que venimos en porcentaje. ¿Cómo se interpreta este 28% del presidente? Porque parece que no le hubiese pegado tanto, ¿no? El caso, o a lo mejor no está medido todavía. Rodrigo, explícanos un poco eso, pero lo que más llama la atención es la desaprobación del Poder Judicial y el Congreso. Es bien impresionante, ¿no? Sí. 71%. Bien, el pulso, para que quede súper claro, lo hicimos entre el 27, 28, 29 y 30 de junio. Es decir, ahora, recién. La semana pasada. O sea, mide todo. Mide todo, ahí está. Entonces, bueno, le pone todavía más intriga este 28% de aprobación. ¿Por qué? Otra cosa importante, no soy yo solo el responsable del pulso, hay todo un equipo de profesionales aquí detrás. Bueno, está mi socio Ramón Cavieres, que él en realidad es el director. Pero para nosotros del pulso. tú eres el dueño, Está bien, para está bien. nosotros. Es que debo decirlo, es importante. Y el 28% en realidad es el voto duro y leal que tiene el presidente Boric. Ya no le afecta nada. O sea, ese electorado es muy leal al presidente, todavía cree y confía en su promesa, confía en lo que él se ha propuesto como gobierno, ¿no? Si uno calcula ese 28%, lo calcula sobre el 100% de la población, ¿no? Pero es el mismo 28%, 30% que representa el 55% de los votos sobre el 58% de electores que votó en su elección, ¿no? Es exactamente el mismo número, ¿no? Por lo tanto, yo diría que las críticas están dadas por todas aquellas personas que no votaron por él en esa elección, y todas aquellas otras personas que a propósito de la obligatoriedad del voto hoy día se incorporan, ¿no?, al electorado. Y esas personas son las que son las mayoritarias, las que no tienen identificación política, que es como un 50% de la población, más o menos, que hoy día está demandando mayor nivel de soluciones en términos de inmediatez, ¿no? Nadie va a poder dar respuesta a los problemas que tenemos como país de manera inmediata. Es un proceso. Y este proceso, lamentablemente, hoy por hoy, en un contexto de cultura de la inmediatez que vivimos, potenciado por lo que recién hablábamos, redes sociales, noticias, que todo queremos que suceda ahora, ¿no es cierto? Hace que la no visualización concreta de soluciones a problemáticas como las que aparecen aquí en el pulso, que estamos hablando principalmente del tema de la delincuencia, ¿no? El tema de la inflación, el tema de la inmigración, y apareció aquí, se movió ahí la aguja así, corrupción, ¿no? Corrupción es un tema que siempre estaba con el 10% de mención, ahora apareció con 18, 19%, como toda vez que la gente no vea soluciones concretas a ello, difícilmente va a variar esa base de 30% de aprobación, 28% de aprobación. ¿Sergio? Oye, Sergio, en esta mirada a los medios, que lo conversamos con Pancho antes del programa, lo que nos provocó. Vi a Carlos Gajardo este fin de semana en Estado Nacional, creo, lo vi a través de las redes, objetivamente, ante una pregunta bien específica. Oiga, ¿usted apoyó la campaña de Gabriel Boric? Sí, dijo, sí. Y le tiraron el video. Sí, le tiraron el video como una suerte de encerrona. Bueno, y a esta altura, ¿cómo lo ve? ¿Qué es lo que nos confronta? Nos pone frente a lo que marca Boric en las encuestas y a lo que ha desarrollado en su gobierno. Este caso, lo conversábamos el otro día, pone encima la cuestión de la superioridad moral y un montón de cosas más, pero fundamentalmente una forma inédita hasta ahora de hacer gobierno, una forma inédita de gobernar, y que obviamente está en los medios no solo cuestionada, sino que además puesta frente a la confrontación total de cuáles eran los principios que lo llevaron al gobierno y cómo lo está desarrollando. ¿Cómo ves tú todo eso?
Lo veo complejo, ¿no? Porque efectivamente le pega a la línea base del gobierno y de la propuesta política que traía esta nueva generación, aunque no es tan nueva tampoco, hay que decirlo. Llevan 10, 12, 13 años ya presentes en la primera línea de la política nacional desde que salieron de la universidad y se transformaron en diputadas y en diputados. Y, ¿qué pasó, Aldo? Ahí sí, me asusté. Vino acá a arreglar el micrófono. Bueno, llevan un buen rato, no son novatos en la política, ¿no? Y le pega a esto en la línea base porque la corrupción era la bandera de lucha que permanentemente hacía caer a la derecha, la golpeaba a la derecha, y ellos se mostraban como una especie de no casta, pero sí de grupo impoluto, ¿no? De limpio, que venía a ofrecer nuevas formas a la ciudadanía y también a investigar profundamente lo que se había pasado con los casos Penta, SQM. No sé, la última década estuvo marcada por casos de corrupción muy grandes en la élite, sobre todo a propósito de las colusiones también, de la información privilegiada, ¿no? Que lo hemos mencionado acá, que atravesó la élite empresarial y política de extremo a extremo, desde la derecha hasta la izquierda, pero con este grupo desapegado, haciendo una nueva oferta política. Y lamentablemente la situación de las fundaciones lo que viene a demostrar es que esa oferta política ya queda en el pasado, le pega en la línea de flotación al presidente, todo lo que había capitalizado en lo que había sido su cuenta pública hace un par de semanas, un poco más de un mes, ¿no? Se pierde inmediatamente, se pierde primero por la gestión propia del gobierno, pero luego con esto ya se consolida, ¿no? En ese apoyo base que tiene, que recién acá se planteaba, y que parece que no se va a modificar de ahí. Ojo que a Piñera le cayó mucho más. Piñera perdió incluso su base, llegó a marcar 6% en una de las encuestas, ¿no? En el pulso marcó 4,2% en octubre, en la cuarta semana de octubre. Y hoy día estaba viendo que está por sobre figuras como Michelle Bachelet y otros Piñera. También tiene que ver con cómo ha ido, o cómo cambia, no sé si me equivoco, o corrígeme, sí. pero me parece que Piñera estaba acá en tercer lugar, como preferencia futura de presidente. Claro, imagínate lo que significa eso, también la corta memoria de la gente, ¿no? Sebastián Piñera fue un presidente que cargó con muchas cosas, cargó con sanciones de la SBS por información privilegiada, cargó con todo un prestigio empresarial bastante complejo, ¿no? Atravesado por acusaciones de todo tipo, con un estallido social, con 4 o 5 informes sobre temas de derechos humanos que son su responsabilidad relevantes, y pese a eso hoy día está posicionado junto a Kass. Imagínate lo que significa eso, ¿no? Que hay una respuesta de la gente súper compleja a la propuesta que hoy día está gobernando, a la oferta que hoy día se está haciendo desde el Apruebo Dignidad y el socialismo democrático. Eso quiere decir que, básicamente, la lectura que uno puede dar, que lo están haciendo mal. Mira, no hay una respuesta, si uno se quiere poner un poquito más específico y preciso respecto de lo que está haciendo el gobierno. Cuando sale la crisis de las fundaciones, no hubo ninguna respuesta comunicacional, y te lo digo desde el punto de vista periodístico, ¿no? Comunicacional a todo el lastre que tenía la oposición en este tema. Se los comieron, dejaron que sucediera nomás, y Democracia Viva estuvo en los titulares, digamos, y las personas que rodean a esa fundación estuvieron en los titulares todas estas 2 semanas que van, y nadie del gobierno diseñó, digamos, una estrategia política comunicacional que saliera a empatar o que resurgieran los casos de la oposición, digamos. Vimos a personas de la oposición que protagonizaron casos de financiamiento ilegal e irregular exigir acá cuentas, sin que nadie dijera nada. Entonces, yo me quedo, no estoy justificando para nada, tampoco me parece que sea lo mejor, pero por último, una respuesta político-comunicacional desde ahí que pueda poner las cosas en su lugar. Ni siquiera hubo capacidad para eso. A eso me refiero, ¿no? Ahora, fue tan importante el golpe que ni siquiera hubo capacidad para eso. Me sumo a lo que dice Aldo, que de alguna manera el que lo hace es Gajardo. Este fin de semana, cuando dice en el fondo, este gobierno actuó más rápido, más diligente, ya tiene una investigación sumarial, claro, ya pero está no es del gobierno. Pero de alguna manera vino él a hacer la defensa que uno esperaba que hiciera el gobierno, porque esto no se equipara a los casos Penta, dice él, al caso Sokimich, que todavía no tiene... Bueno, todavía no se equipara, ojo con eso, porque si efectivamente, ustedes vieron el artículo que salió en Diario Financiero, ¿no? Con esta auditoría que daba cuenta del mal funcionamiento de las fundaciones en la región, de que no se rendían cuentas, de que no habían perfiles técnicos, de que habían dobles contratos, y de que esto probablemente está extendido en todo el país. Esto no creo que sea de ahora tampoco, de que llegaba al Frente Amplio y lo empezó a hacer. Esto debe ser desde siempre. Entonces, si es que el Ministerio Público comienza a abrir, ya hay 3 investigaciones,
o una, digamos, en 3 regiones, ¿no? Que consolidó las 3 regiones. Si es que el Ministerio Público extiende mucho más y la Contraloría se pone también mucho más aguda, puede ser que esto sí sea un cabal, un penta SQM. Pero digamos, ¿no? a lo que yo voy, Sergio, tiene que ver con que el ex fiscal Gajardo, lo que él hace es lo que tú estás diciendo que comunicacionalmente debió haber hecho el gobierno, tal vez. Es que uno se como el pregunta por qué el discurso. gobierno no lo hizo, ¿no? Sí. Porque, digo... La impasividad. Sí, porque hay diseños político-comunicacionales que no son explícitos, por así decirlo. No, o sea, me imagino que uno cuando diseña una defensa político-comunicacional, además de sacar a proteger al rey, ¿no? Proteger al presidente, aislarlo de todo esto, dejarlo afuera, que él no hable, que él no se refiera, sino que sean otros, ¿no? Y que vayan avanzando las líneas de contención. Además de eso, uno va poniendo ciertos voceros informales, si quiere, que van recordando estos otros casos. Se hace todo un trabajo y eso no existió en esto. Y eso habla un poco de la incapacidad que ha demostrado cierta línea del gobierno para poder enfrentar crisis profundas como esta. Las crisis no solamente se responden, digamos, haciendo una investigación, poniendo todo lo antecedente a disposición, sino también informando, sino también parando, ¿no?, a la oposición y diciéndole, mire usted, ojo que tiene bastante tierra bajo la alfombra como para venir a exigir explicaciones respecto de esto. No son ustedes precisamente los que nos van a decir cómo hacer las cosas. Entonces, pero eso no se ha dicho, eso no ha aparecido y por eso vemos a Moreira hablar como si fuera una blanca paloma, ¿no? O Pablo Longueira. Pablo Longueira mandó cartas. No, yo creo que esa es la vara. Las cartas de Pablo Longueira. Faltó Orpin nomás que acá dijera algo, ¿no? Oye, Juan Francisco, pero a propósito del gobierno y a propósito de los liderazgos y a propósito de las encuestas, el resurgimiento de la chance de Piñera, enfrentado mano a mano con Evelyn Matei, de alguna manera da a entender que en estos momentos, cuando se habla de la fusión del Frente Amplio, el Frente Amplio no tiene figuras presidenciales. No, Pues si hay que organizar una competencia, ¿a quién pones a competir? Eso yo creo que es la gran pregunta. ¿A quién Vamos al pones pulso, a competir? ¿quién salió en el pulso? Desde el gobierno emergen Camila Vallejo, Carolina Toá. Toda primero. Carolina Toá del PPD, Camila Vallejo del Partido Comunista, nadie del Frente Amplio. Y por el otro lado, yo creo que el resurgimiento de Sebastián Piñera es una cuestión que Sebastián Piñera viene pensando. Yo creo que Sebastián Piñera se acuesta cada noche mirando el techo y diciendo... ¿Voy de nuevo? Voy de nuevo. No, él lo tiene claro. El tema es cómo hacerlo, ¿no? O sea, Michelle Bachelet también está mirando el Sí, techo y también, preguntándose, voy de exactamente. nuevo, digámoslo. Exactamente, porque si uno se pone a mirar cuáles son las figuras políticas que tienen posibilidades o que al menos Sí. resuenan en la cabeza de las personas, son las mismas de los últimos 10 años. No hay gran novedad. No hay gran novedad. Carolina Toá emerge como una novedad y Camila Vallejo como una novedad. Así es, ellas dos. Y Carolina Toá, yo diría que parte bien bajo, parte como en el 1% menciones. Estos son menciones espontáneas. Nosotros no le ponemos un listado a la gente, no sugerimos un nombre. Es lo primero que sale cuando le... Lo primero que sale. ¿Quién cree que puede ser presidente? Usted, ¿no es cierto? Pensando en el futuro, ¿quién preferirías que sea el próximo presidente de Chile? Excluyendo a Gabriel Boric. Cast ahí tiene un 20%. Y ahí tiene un 20%, Kast consistente con lo que fue mayo y ha venido creciendo desde marzo. Parte en el 15% y llega hoy al 20%. En el caso de Evelyn Matei, parte mejor en marzo con 16%, 17% y hoy día va a la baja con un 9,9% de las preferencias. Y luego aparece efectivamente Sebastián Piñera, quien tiene un salto significativo. Nosotros ahí en el pulso ponemos una flechita, porque el dato que uno observa o que uno da no es el dato real de la población. Siempre es un intervalo, siempre hay un margen de error, eso es lo que se conoce como margen de error. Entonces, lo que nosotros decimos que ese 8%, 8,3% tiene una diferencia significativa con el 3% de la vez pasada. Es decir, crece realmente 5 puntos en la población. Ahí tiene hoy día un 8% de preferencia a la población, que dice, y que quizás por ahí me decían, ¿cómo la gente puede tener tan mala memoria a propósito de los niveles de aprobación con que termina el presidente Sebastián Piñera? Pues bien, hoy día él resurge, y al igual que Michelle Bachelet, o sea, Michelle Bachelet no deja de estar en la palestra como potencial candidata a la presidencia. Las nuevas caras son justamente Carolina Toá y Camila Vallejo, que estuvo mejor posicionada, tuvo 6 puntos de preferencia, pero hoy día va a la baja a 2,9, y Carolina Toá tiene un 3,8,
que es bajito, es poco todavía, pero viene de un 1%. Margen. Viene de un 1%. Ojo, y estamos esperando hacia el 2025. No es para nada un pronóstico de lo que va a resultar ser las Faltan como elecciones. 14 elecciones entre medio. Exactamente, hay un devenir. Es el pulso que nosotros tomamos para entender cómo la ciudadanía reacciona al desempeño de los poderes del Estado. El Ejecutivo, ¿no? Que nosotros evaluamos el Ejecutivo, el Legislativo, que también lo evaluamos, y que ojo, el presidente tiene un 28% de aprobación, pero el Congreso y el Legislativo están un poquito por sobre el 10%, ¿no? En realidad aquí nosotros tratamos de hacer un juicio a todo lo que significa el Estado, ¿no? No es poco, tampoco. No es poco, creo yo, un 30% en el fondo. No es poco. No es poco como base. No es poco como base. Ahí se puede ampliar, subir. Es importante que se mantenga. Si se fijan todos los indicadores del inicio respecto de percepción de la situación económica actual, del país, personal, situación futura, tenemos un indicador de felicidad. Todos tienen una tendencia leve al alza. Hay una cierta tendencia a que las percepciones están mejorando porque se reconoce que hay un control de la inflación, ¿no? Se dice que vamos a ser el primer país en América Latina en el cual el Banco Central va a hacer un corte de tasas, ¿no es cierto? Por lo tanto, pareciera ser que estamos saliendo de este problema de inflación, indistintamente que hay puntualmente problemas clave que vemos en el día a día de las personas. Pero ese 30%, de 28% de aprobación, si es que todo lo que son los programas que ya están en curso, que están en tramitación para asignación de recursos, sobre todo en las temáticas, sobre todo de policía, en las temáticas de control de la delincuencia, una vez que esos recursos se les dé curso y se ejecuten las acciones, la compra de instrumental, la formación de las policías, es de esperar que mejore la percepción de la población y mejore el control real de las situaciones de delincuencia que estamos viviendo en el cotidiano. Bueno, quedan dos grandes desafíos. Uno en diciembre y el otro el próximo año la municipal. Ahí vamos a ver cómo se termina decantando un poco más todo esto, ¿no? Oye, a propósito de diciembre, en el plebiscito, leí nuevas declaraciones de los republicanos diciendo si la Constitución nos queda buena, podríamos considerar hacer un llamado a votar a prueba. O sea, están haciendo una Constitución en mayoría sin tener la certeza todavía de querer aprobar la nueva Constitución, porque a ellos les gusta la antigua, seamos honestos. La de Pinochet. ¿Quién va a ser el primero, en términos generales, Rodrigo? ¿Tú qué cachai? ¿Quién va a ser el primero en llamar a votar rechazo el próximo diciembre? No, pues no tengo un oráculo, pues no tengo ni idea. ¿No? Va a depender del documento, de lo que resulte. La gente no sabe. De hecho, están diciendo por ahí otros analistas políticos que la Constitución va a ser rechazada. Bueno, según datos del Pulso, nosotros efectivamente hay un 23% que la rechaza y un 17% que la aprueba. Pero ese no es el dato importante. El dato importante es que hay un 36,7% que no tiene idea, porque todavía no tiene el documento en la mano, todavía no tiene la información suficiente de cuál es el texto finalmente que vamos a ir a votar, ¿no? Esa es la primera cosa. Pero la otra cosa importante y del Pulso es que consistentemente hay una mayoría que sí quiere cambiar la Constitución, un 46,7% quiere cambiar la Constitución. Eso ha ido subiendo. Se ha ido, en el último tiempo se pegó una pequeña estaba en pequeñita 35%, alza. yo como te sigo todos los meses. Quiero ser riguroso, ¿eh? Antonio Barchiesi, que es el vocero político de los consejeros republicanos, dice, comillas, si logramos avanzar hacia una buena propuesta, vamos a invitar al país a aprobar. El partido que tiene mayoría en este momento en la redacción de la nueva Constitución todavía no está del todo claro si va a invitar al país a aprobar. Bueno, pero si ya no fueron parte ni siquiera del acuerdo en el Congreso cuando se tomó este camino, ¿no? Este camino, Aldo, Estaban afuera. Claro, estaban afuera y por lo tanto, bueno, están haciendo su política y Johannes Kaiser lo planteó cuando inició él como diputado, ¿no? Si no quieren aprobar esta propuesta, no la aprueben y se quedan con la de Pinochet. Con la otra está re buena. Y los mató a todos con esa declaración. Pero yo, mira, más allá de eso, respecto a las elecciones Lo que pasa es que yo miro a Aldo porque Aldo sueña con que quiere morir con otra Constitución, ¿me entiendes? Pero le queda mucha vida todavía a Aldo, sí. Pero no me quedan tantos procesos ya, o sea, si este fracasa ya. Bueno, el presidente Boric anunció que si es que este fracasaba, en su gobierno no iba a impulsar otro, pero que esperaba que en el gobierno que viniese sí. Ahora, yo creo que hay momentos políticos
como en la vida, ¿no? Y que se dan ciertas cosas y no. Y me parece que el momento probablemente de una nueva constitución, si es que no se materializa y ejecuta ahora en este actual proceso, ya fue. Por lo menos en este ciclo político hay a esperar que sucedan otras cosas más adelante para que nuevamente se genere la energía necesaria para poder convocar a un nuevo proceso constituyente que sea exitoso. Lo que le queda al gobierno este año, en medio de todas estas elecciones y de este proceso constitucional, es poder, me parece, conducir de manera potente la economía. Volvió a caer el IMASEC 2 puntos, digamos, y eso es súper relevante para la realidad económica de las familias, de las casas. Si bien se está controlando la inflación, está bajo los 10, el 10%, digamos, ¿no? La meta es 4, entre 2 y 4 siempre. La economía sigue cayendo. Y estamos en medio de un debate de reforma tributaria, con fondos cuestionados del Estado entregados a fundaciones. Hay todo un problema ahí que el Ministerio de Hacienda tiene que comenzar a conducir de mejor forma, porque eso impacta muy potente y fuertemente en la percepción de la gente respecto de cómo lo está haciendo el gobierno en las encuestas que estamos revisando acá, por ejemplo, ¿no? Por eso se queda con el duro del 30%, el 28-30%. Y por otra parte, el tema de la seguridad, que es el otro gran talón de Aquiles. Mira, fíjate, economía y seguridad, los dos temas potentes de la derecha, que este gobierno, que es de izquierda, los está enfrentando, es por donde está desangrándose y por donde está sufriendo, pese a todo lo que ha desplegado. Los planes de seguridad en la calle, digamos, el fortalecimiento de las policías, la inversión que ha hecho por respecto, si uno lo compara con el gobierno Piñera, es mucho más allá la inversión que se han hecho, las leyes que han sacado y toda la pega que han hecho. Hay un tema de comunicación, de saber comunicar esto, de plantear de mejor forma esa comunicación política hacia la ciudadanía, de desplegarse, ¿no?, a través del territorio con esa comunicación para poder trasladar esos avances hacia la evaluación positiva después, porque si bien se han hecho cosas, al parecer ninguna de esas está repercutiendo en la evaluación. Me parece que no siguen estando ahí primeras, ¿no? Como las principales demandas de la gente, y los políticos del gobierno siguen estando muy mal evaluados. Entonces, me parece que hay ahí un problema de comunicación política que está afectando fuertemente. A lo mejor tienen que sacar a sus cartas más potentes el gobierno a la calle, no sé cuál será la solución, pero ahí hay algo que no me cuadra, ¿no? Que no me cuadra. Yo me estaba pensando en el proceso constitucional, que en el fondo yo estoy siguiendo bien de cerca la Secretaría de Participación Ciudadana, que ha pasado, está súper interesante lo que está pasando ahí, pero no convoca a la gente, cuesta que la gente, es un proceso muy complejo, muy académico para poder meterse. Salvo con mi plata, no. Sí, pero vamos a estar en un ratito más con Macarena Rodríguez hablando del tema migratorio, por ejemplo, que también aparece en la encuesta. ¿Cuáles son las iniciativas populares de norma que con mi plata no, de las primeras que pasó la barrera de apoyo. 10.000 firmas. 10.000 firmas. Que eso nos dice qué es lo que a la gente le interesa en este minuto. Mira, yo aquí estoy mirando la que dice: por una salud digna, oportuna y de calidad para todos, tiene apenas 1.632 apoyos al día de hoy. Sí, pero también ojo con las campañas de Bernardo Fontaine. Bueno, no es un tema que me gustaría meter, pero Bernardo Fontaine, Francisco Rego, digamos, son dos personajes también bien, digamos, cómo plantearlo, ¿no? Pero tienen su pasado, tienen sus medios, tienen por dónde operar, digamos. Yo trabajé en el diario La Tercera un montón de años y veía como Fernando Fontaine ahí, ¿no?, mientras hacía sus negocios, vendía Plaza Vendôme, sus negocios privados, alegaba en contra de las reformas que se estaban discutiendo en ese momento de Bachelet, que impactaban directamente a su negocio, no había ningún disclosure respecto de eso. Entonces yo también me fijaría en los intereses privados de cada uno de los promotores. ¿Quién está detrás? Sí, porque hay harto negocio detrás y al final ellos se instalan bien en los medios, digamos, son parte de una élite que tiene acceso a los medios también. Hay cuestiones que son mucho más profundas, ¿no? Pero eso, Rodrigo, no está, ¿no? La participación. Una cosa es querer esperar el texto y otra cosa es que yo diga quiero estar ahí. Ya, esto no genera lo que generó el proceso anterior. Sin duda, eso ha venido bajando, ¿no? Ha venido bajando. O sea, estábamos en el 71%, en octubre del 2020, el 71% de la población decía que quería un cambio de la Constitución. Hoy por hoy, un 46,7%. No, es súper decidirlo, bajo. Le preguntan a Marqués en el Mercurio: el partido enfrenta mucha resistencia de sus propias bases por la idea de un proceso exitoso. Y contesta Marqués, el vocero de los republicanos: cualquier juicio hoy es anticipado. Es que lo dijo el presidente de los republicanos, dio varias entrevistas en esa misma línea. Exactamente. Sí. Así, es el grupo, ahí está radicado el motor de la nueva Constitución. En un partido que se debate Ojo, Aldo. En una cuestión que es bien compleja, ¿no? Ojo sí con algo. El candidato presidencial mejor aspectado, de acuerdo a esta encuesta que estamos revisando ahora, es José Antonio Kast. Si José Antonio Kast no es un líder
que logra darle gobernabilidad a esta convención, a este espacio que se está discutiendo una nueva constitución, no va a ofrecer tampoco garantías a los votantes, más allá de que los votantes a veces votan por miedo, pero no va a ofrecer garantías de gobernabilidad al país tampoco. Entonces esto tampoco puede resultar un fracaso total, por así decirlo, si es que Kast tiene aspiraciones presidenciales de gobernar un país. Tiene que ¿Vaya a mostrar. bajar todas tus banderas? Lo que pasa es que si él da por digamos, desechado este proceso constitucional y nuevamente nos enfrentamos a un fracaso constitucional, como sea, para el lado que sea un fracaso, bueno, eso nos habla muy bien de sus capacidades de gobernabilidad del país. Más allá de que la gente vote por él por el miedo a la seguridad, por el miedo a la migración, por todos los miedos, ¿no?, que hay en torno a lo que él ofrece como proyecto político. Tiene que de alguna manera mostrar gobernabilidad, mostrar que las personas que fueron elegidas de su partido, que son la gran mayoría y que controlan esta convención nueva, son capaces de ponerse de acuerdo con el adversario, son capaces de ofrecerle al país un proyecto. Si no es capaz de eso, ¿cómo va a ser capaz de gobernar? Entonces ese es un tema relevante para su diseño político también, que lo tiene que tomar en cuenta. O sea, ese péndulo que está en el lado de Boris para gobernar siendo fiel a la gente que lo votó y a los principios que lo llevaron, se pasa ahora al Partido Republicano en la redacción de la nueva Constitución. ¿Son fieles a sus banderas o se acomodan para mostrar gobernabilidad? El tema ahí es la contradicción vital, porque el Partido Republicano no quiere cambio constitucional y está a cargo de hacer la Constitución. Yo más bien veo a José Antonio Kast al margen del proceso constituyente. No quiere estar ahí. Sí, es que eso le puede pesar. Claro. No quiere estar ahí. Entonces, si es que el proceso fracasa, no le va a afectar. Es que, no sé, yo creo que si por lo menos cuando vayan los debates, la campaña, digamos, todo eso va a ser parte de lo que va a tener que enfrentar Sergio, él como político, me parece. Sergio, nos mira Pancho, el guardián del tiempo, aquí está ahí con el reloj ahí ya. Y agradezco a Rodrigo Larriba que resucitó un Es que concepto llegué tarde, pues, Pancho, de mi época. tenés que aguantarme más. La contradicción vital. Contradicción vital. Ya, así lo vamos a poner al programa hoy día. O que ustedes nos pueden escuchar en nuestros podcasts. Esto queda en un podcast después, así que se los voy a mandar. Sí, los Está vemos. lloviendo, está lloviendo con intensidad en Londres. Ah. Se suspende el partido, por lo tanto, que estaba jugando Tomás Barrios en Wimbledon. Bien, Rodrigo de la Riva, muchas gracias por volver de Eslovenia. Muchas gracias, Gracias por tenerte Isabel. aquí de nuevo en el panel. Nos seguiremos viendo, Sergio Jara. Estamos Gracias, contentos Aldo. de haberte recuperado como panelista. Perdón por haber llegado tarde. No, estás perdonadísimo. Todos están perdonados en vacaciones porque está la escoba con los niños en las casas, ¿o no, Juan Francisco? Somos un programa tolerante a las vacaciones. Tolerante 1000. Bien, nos vemos en un ratito más. Vamos